Todos, señores y señoras, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, un rinconín de nuestra Asturias en la capital de España. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación de un libro, pero ahora vamos a iniciar de una forma muy hermosa con una actuación musical y tenemos para ello a Ana Valdés Miranda como intérprete y a la guitarra a Flores Chaviano Jiménez. Les dejo con ellos. Muchas gracias. En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. En el tronco del árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Tú me acostumbraste, de Fran Domínguez. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Su
Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? De Juan Pichardo, Ojos Malignos. Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire, y como soles irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarse en ellos, que no puede uno mirarse en ellos. Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire, y como soles irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarse en ellos, que no puede uno mirarse en ellos. Y como sabes que tus miradas tienen hechizo, miras con indulgencia y
maleficio. Ay, no me mires a los ojos porque no quiero que tu mirar penetrante me deje ciega, que tu mirar penetrante me deje ciega. ¿Cómo sabes que tus miradas tienen hechizo? Miras con indulgencia y maleficio. Ay, no me mires a los ojos porque no puedo que tu mirar penetrante me deje ciega, que tu mirar penetrante me deje ciega. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias a todos por su presencia y, en primer lugar, nuestras felicitaciones a los artistas por esta actuación maravillosa, mágica, musical, extraordinariamente bella. Ha sido una conjunción, un espectáculo pues precioso. Gracias por tanto a Ana Valdés Miranda y a Flores Chaviano Jiménez. Y no se vayan porque al final pondrán ellos mismos el broche, un broche hermoso. Hoy, como es bien sabido, presentamos el libro Odisea en el Golfo de México, de Antonio Valdés Miranda, Tony Miranda, a mi derecha, bienvenido. El libro narra la hazaña de este descendiente de asturiano para salir de Cuba hacia Estados Unidos en busca de una mejor forma de vida, la razón esencial de la inmigración asturiana desde los siglos XIX y XX. Intervienen también a mi izquierda don Leopoldo Fornés Bonavía, historiador cubano, que va a introducir un poco con el tema migratorio algunos datos, algunos apuntes sobre el fenómeno migratorio. Y también hablará del libro, por supuesto. Y a su izquierda, don Jesús Díaz Loyola, periodista cubano, que igualmente es presentador del libro y que ya es bien conocido porque no recuerdo exactamente cuándo, hace unos meses presentó un libro suyo muy bueno y verdaderamente pues estamos encantados de que nos acompañen todos esta tarde. Quiero recordar por su relación con este acto que hace pocas semanas presentamos aquí mismo un documental sobre el reencuentro de una familia asturcubana, un audiovisual dirigido por Day García y en el que participaba también su tío Leo Buenaventura. De alguna manera, este documental, que creo que llevaba por título Melchor y otros miles, pues reflejaba lo que ha acontecido con tantísimas familias, en este caso cubanas, pero por supuesto también de otros lugares de América, de la América hispana, de México, de Argentina, donde pues han hecho investigaciones para localizar a sus familiares,
en muchos de nuestros territorios, por supuesto, en este caso en Asturias. Y es que ese fenómeno migratorio es una constante de la humanidad, pero también en España, como no, ha sido significativo. Hay que recordar que a lo largo del siglo XIX y XX, pues naturalmente con oscilaciones, hubo un gran movimiento hacia América. En el caso de Asturias y otras regiones de la cornisa cantábrica y también del resto de España, estoy pensando en Canarias, pues fueron muchísimas personas, tanto de las zonas costeras como del interior de Asturias, personas muy humildes, también personas muy emprendedoras, porque hay que recordar la relevancia que han tenido algunos asturianos, por ejemplo, en cuestiones industriales en Cuba, en México, en Argentina, etc., ¿no? Verdaderamente esto pues tiene que ser reconocido y tiene que ser estudiado, y es muy bueno que haya documentación al respecto. Con la llegada de la Guerra Civil Española, pues se incrementó ese fenómeno migratorio, y luego con la revolución, con el triunfo de la revolución cubana, pues de alguna manera cesó, y en algunos casos también encontramos que algunos cubanos pues llegaron a España y de nuevo a Asturias. Como quiera que sea, pues tenemos que recordar los vínculos que nos unen con Cuba, y nosotros estamos encantados de acoger estos actos que vamos teniendo por su emotividad y por la fraternidad esencial que ha de presidirlos. Por cierto, el día 11 de mayo, dentro de bien poco, y estarán todos invitados, vamos a entregar en este mismo Salón Príncipe de Asturias el título de Asturiana Universal, en esta edición es femenino, a la Fundación Archivo de Indianos, precisamente por su labor muy dilatada, aproximadamente de 30 años, muy fecunda, de investigación, de estudio y de documentación de la inmigración asturiana y española, sobre todo América, precisamente en estos siglos XIX y XX. Vendrá el presidente de la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Inmigración, y están todos invitados. Y nada más, yo quiero recordar que nada de lo cubano, nada de lo hispano, nada de lo humano nos es ajeno en este Centro Asturiano de Madrid, y por tanto nuestra felicitación por adelantado al autor del libro, y ya sin más, siguiendo el protocolo que aquí hemos establecido, pues cedo la palabra a don Leopoldo Fornés Bonavía. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos los presentes. Me complace presentar un libro del caballero que tengo a mi diestra y que se llama Antonio Valdés Miranda. El libro que tenemos aquí, el libro de Marras, es La Odisea en el Golfo de México. Yo creo que habéis oído hablar bastante acerca de los balseros de Cuba desde hace mucho tiempo, ya que aquí hay no solamente cubanos. Me dirijo en cierta forma a los no cubanos, ya que supongo que los cubanos conocen perfectamente lo que voy a decir. Cuba es un país situado en el Caribe, al sur de la parte occidental de los Estados Unidos, y tiene en estos momentos, unos 11,2 millones de habitantes. Pero hay que señalar al mismo tiempo que tiene unos 2 millones de habitantes viviendo en una ciudad que está al norte de Cuba y al sur de la Florida, que se llama Miami para los hispanoparlantes y Miami para los anglosajones. Tiene otro millón de cubanos esparcidos más o menos por los Estados Unidos, creo que ya llegan casi al millón, con lo cual eso hace 3 millones de cubanos en los Estados Unidos.
y me parece que algo así como otro millón, quizás 900.000 de cubanos esparcidos por el resto del mundo, incluida España y países ignotos y lejanísimos que no os podéis ni imaginar. Hay un cubano, creo que en todas partes y en todos los países. No creo que falte nada. Lo que la gente no sabe es la enorme cantidad de balseros, ya que aquí se oye hablar mucho últimamente, desde en el siglo XXI, digamos, de las pateras, de la gente que de África, desde África del Norte, diversos países, buscan alguna vida mejor, tanto en España como en Portugal, como en Francia, como en Italia, y recientemente procedentes en su mayoría de Siria a través de Turquía, en Grecia, tratando de penetrar en Europa. No sé si lo conseguirán. Dios los proteja. Y de paso la Unión Europea, de lo que no estoy demasiado seguro, pero bueno, eso es otra historia y no voy a entrar por ahí. Lo de los cubanos es verdaderamente sorprendente. Los cubanos han llegado a todas partes a donde se han podido ir, los que se han querido ir, de las formas más sincopadas. Unos en barco, otros en avión, pero una buena cantidad de ellos en balsas, en esquifes, en botes de remos y en lanchas, unas de motor, otras sin motor, otras en lanchas colectivas, en barcas individuales, o como en el caso que voy a tratar de narrar junto con este caballero, en un botecito de apenas 12 pies de largo, o sea, unos 3 metros, y 3 personas en él. Pero quiero señalar una cosa que me parece muy importante por parte de los balseros: las etapas en las que se han marchado balseros de Cuba en cantidades industriales, o sea, un montón. La primera, como de Cuba se pudo salir al principio en avión, dejándolo absolutamente todo, mucha gente se marchó en avión, les permitieron ir en avión, y en algún momento incluso antes de la crisis de octubre, que fue en octubre del 62, ya no se podía salir ni en avión ni en barco ni en absolutamente nada si no había un permiso especial. Así empezaron los balseros. Al principio se marchaban en lanchas motoras buenas. Las lanchas motoras se acabaron, las controlaron y la gente empezó a salir en balsas de madera hechas en escondidos, en botes y como se pudo. La primera gran emigración de la que se tiene noticia es la del año 1965, y que se conoce por la emigración de Camarioca. Camarioca es un pueblo costero que está en Matanzas y que a unos 80-100 kilómetros de La Habana, del puerto de La Habana, y por ahí salieron, o más que salieron, les fue permitido a una serie de gente, montones de gente, salir si les venían a buscar desde la Florida en lanchas. Eso fue lo que se hizo, y vinieron en una enorme cantidad de lanchas inmensas aproximadamente durante el verano de 1965. Quiero decir una cosa que es muy lamentable. Tenemos las notas de los cubanos que se han podido asentar en los Estados Unidos y quizás en América Latina y en Europa. Pero lo que no tenemos es ninguna nota de los cubanos que han fallecido tratando de llegar a su destino, fuese Estados Unidos, fuese México o fuese Centroamérica, o incluso Jamaica.
Yo tengo varias amigas, amigos que simplemente tienen un familiar que nunca llegó, que está en algún lugar del Golfo de México o del Mar Caribe y que simplemente forma parte de todo aquello. No hay datos fiables acerca de esto. Después, los balseros siguen saliendo en pequeñas cantidades, tratando de ser simplemente poco percibidos porque estaba prohibido si los cogía la policía costera, o sea, los guardacostas del ejército cubano, simplemente los llevaban de vuelta a Cuba y los metían en la cárcel, y se estaban en la cárcel una temporada. La segunda gran salida, la primera es la de Camarioca, la segunda gran salida es la llamada del Mariel, porque empezó una tendencia notable a marcharse de una forma u otra, y entonces habilitaron un puerto que hay al este de La Habana, unos 80 kilómetros al este de La Habana, que se llama Mariel, y por ahí les fue permitido también a los lancheros norteamericanos y contratados por cubanos, y a muchísimos cubanos salir por ahí. Por Mariel se marcharon, y está computado, unos 125.000 cubanos que pudieron marcharse finalmente de allí. Pero el gobierno, yo diría el régimen de los Castro, concibió una idea, yo llamaría que maléfica, y fue vaciar las cárceles, mezclar las cárceles de presos comunes con gente normal que se quería ir de Cuba hacia los Estados Unidos, y los mezclaron a todos en el puerto del Mariel. Esto fue lo que les enviaron a los puertos de la Florida, léase Key West, o sea, Cayo Hueso, o Miami, o algún otro puerto, y los enviaron hacia Florida, como si enviaran a todos los que simplemente les sobraban de la cárcel. Vaciaron las cárceles de presos comunes, no de presos políticos. 125.000 en total aceptaron los norteamericanos, y las pasaron canutas, como se suele decir en castizo, para determinar quién era y quién no era y quién estaba, y algunos cientos, yo diría, que acabaron con sus huesos en la cárcel de Atlanta, porque no podían estar por la calle, porque eran gente de presos comunes, muy comunes, demasiado. Estos fueron llamados en su tiempo como marielitos, de una cierta forma despectiva, y con el tiempo se ha perdido esa despectancia, si es que se puede decir, y simplemente se han adaptado en su mayoría. Hay una tercera emigración masiva. A todas estas, mientras yo voy, todos los años siguen saliendo gente, en pocas cantidades y en las cantidades que pueden, porque es un riesgo notable salir de Cuba hacia la Florida. Primero tienen que arriesgarse 3 días flotando por el Golfo de México, por donde pasa la corriente del Golfo, descubierta por un marino español en 1523, si no me equivoco, por casualidad, y que se ha seguido usando desde entonces y se sigue usando hasta la fecha. Por cierto, es la corriente que permite que en toda Europa se pueda vivir y no muráis de frío. El día que se acabe esa corriente, os tenéis que mudar a todos a África, los cubanos que aquí residimos incluidos. Un tercer éxodo de 1994. Este éxodo es especialmente lacerante. Es el éxodo que conocemos como el del 13 de marzo.
unos 70 cubanos, me parece que en la ciudad de Regla, La Habana está al lado de una bahía y enfrente de la bahía de La Habana hay varias ciudades, entre ellas Guanabacoa y Regla. Regla tiene una serie, y hay una especie de comunicación de lanchas que hacen el recorrido entre Regla y La Habana para cruzar la bahía, porque la mayoría de los reglanos trabajan en La Habana y van y vienen y vienen. Bueno, pues unos 70 cubanos se me introdujeron en una lancha, la raptaron y obligaron a los que manejaban la lancha a salir del canal, por el canal de la bahía de La Habana tiene 1 kilómetro aproximadamente, tuvieron que recorrer medio kilómetro, cruzar las fortalezas de la Cabaña, el Morro y la Punta, en donde había marinos con armas, no les tiraron, y sacarlos y encaminarse hacia la Florida, porque simplemente querían irse. Nadie se enteró en el momento de que esa lancha salía, porque salía, me parece que era por la mañana, si no me equivoco, y esa lancha a los 7 u 8 kilómetros, cuando ya no se podía ver desde la costa a simple vista, fue interceptada por 2 cazatorpederos enviados desde dentro de la bahía, que les combinaron a que se detuvieran, no querían detenerse, entonces les empezaron a echar chorros de agua en tal cantidad que lo que hicieron fue llenar la lancha de agua, y la lancha de pronto se llenó tanto de agua con 70 personas que se dio un vuelco y se hundió. Se ahogaron 32 personas, en su mayoría niños, porque habían sido colocados en la sentina de la embarcación para que no les pasara nada, y esos fueron los que sacaron. Me consta de que esto es así, y eso no salió en ningún periódico de Cuba, y la gente se enteró poco a poco, porque mi cuñada asistió al día siguiente al entierro de un familiar y se encontró con 32 féretros, y le preguntó al curita que les estaba dando la bendición de qué se trataba, y el curita le dijo la verdad. Y entonces me llamó por teléfono a mí y me dijo: mira, ha pasado esto, son unos asesinos. Yo le dije: cállate la boca, que te van a meter un puro de campeonato. Y simplemente se ahogaron, me parece que fueron unos 20 niños y el resto 12 adultos aproximadamente. La lancha se llamaba 13 de marzo y esto dio origen a que se planteara el asunto de la salida de los cubanos. En el año 98 el presidente Bill Clinton concibió la posibilidad, porque siguieron saliendo pero ya en mayor cantidad todavía, y entonces dio la orden de que si se interceptaban en el mar se les devolviera, y creó la posibilidad de devolverlos a la base de Caimanera. Es una base norteamericana que tienen los norteamericanos desde el año, me parece, desde 1903, y la tienen al lado de la ciudad de Guantánamo, y me concentraron allí alrededor de unos 32.000 cubanos, porque no les querían permitir que llegaran a la Florida. De ahí surgió la tesis de crear una ley que llamaron popularmente o impopularmente de pies secos, pies mojados, es del año 98, en donde se decía, y se sigue diciendo, si un cubano se va
de Cuba y quiere entrar en el territorio de los Estados Unidos, tiene que pisar tierra. Si lo coge un barco norteamericano, simplemente en el agua tiene que retornarlo a Cuba, de vuelta. Y ese es el barrio por el que se llama pies secos, pies mojados. Wet feet, dry feet. Esto dio origen al último caso que ha habido realmente notable, que es el caso de, en el año 1999, hubo un caso especial, porque la gente siguió marchándose y tratando de llegar a los Estados Unidos, que es el caso de Elian, más conocido por Eliancito, ya que Elian era un niño que se fue con su madre en una barca, la barca zozobró, la madre trató de salvar al niño, el niño lo puso en una rueda flotante y el niño tenía 5 años con los pies en el agua y sobrevivió. Esto dio origen a varias cosas. La madre murió ahogada y nunca más se ha sabido dónde está. Pero esto dio origen a un montón de cosas. El caso de Eliancito fue que mis amigos afrocubanos de Miami dicen que lo protegieron los dioses afrocubanos y que mandaron a proteger a Eliancito una serie de delfines que evitaron que los tiburones se lo comieran como se comieron a la madre probablemente. ¿Qué pasó con Eliancito? Que fue salvado por un caballero greco norteamericano, pescador, lo sacó del agua, porque era de unos pescadores que vivían cerca de Tampa, no recuerdo exactamente la ciudad, lo salvó, lo llevó a Miami, se encontró, le llevó con sus familiares y entonces se armó la gorda. ¿Qué pasó? Pues que Eliancito se hizo un chico muy popular, con 5 años, además tenía una gracia notable y hablaba hasta por los codos. Y entonces, este aquí, que el padre que se quedó en Cuba lo reclama. Pero digamos que el padre se sentía muy solo por haber perdido un hijo, no. Es que detrás del padre estaba el padrastro. Y el padrastro, que tenía un apellido gallego que no quiero mencionar, le dijo al padre que lo reclamara al gobierno norteamericano. Y se tiraron desde el año 99 hasta el 2001 reclamando al chico. Al final, el gobierno norteamericano o cedió o no le quedó más remedio que ceder porque era una cuestión legal. La señora, la ministra que llevaba este asunto, que era Janet Reno, decidió que el niño fuera devuelto a su padre en los Estados Unidos y que se lo llevara de vuelta a Cuba. Y entonces en Cuba hicieron una alaraca notable con el niño, que lo recuperaron de las fauces del imperialismo norteamericano. Bueno, eso es más o menos lo que ha habido. A partir del año 2000 hay un promedio, se produce un promedio de entre 4.000 y 5.000 evadidos de Cuba hacia los Estados Unidos, normalmente hacia la Florida, hacia los cayos de la Florida. Y todo el problema es tratar de poner un pie en tierra, porque si te coge el guardacostas norteamericano, simplemente te puede llevar de vuelta al Mariel. Eso ha sido pactado con el gobierno norteamericano y el régimen cubano. ¿Qué pasa? Que entre el 2000 y el 2013 hay entre 4.000 y 5.000 evadidos mediante ese sistema que vamos ahora a concretar, anuales. Solo que en 2014 eso se duplicó y se convirtió en aproximadamente 8.000.
O sea que constantemente hay una enorme cantidad de balseros. Y simplemente hay tantos y hace tanto tiempo y están haciendo las cosas así que ya la gente prácticamente no hace ni caso, porque decimos, bueno, es que nosotros tenemos aquí el problema del Mediterráneo y que del norte de África nos están viniendo para acá, y últimamente, figúrese, con el asunto de Siria, ¿qué podemos decir? Yo no sé, pero si quiere mi compañero puede presentar el libro de Tony, porque es un libro sobre lo que le ha pasado a un balsero. Aquí les presento a ustedes a don Antonio Valdés Miranda, un balsero de verdad que estuvo 3 días entre la vida y la muerte, y le doy la palabra al caballero que tengo a mi siniestro costado. Buenas noches. El mayor mérito de Odisea por el Golfo de México, de Antonio Valdés Miranda, es la plena autenticidad de su testimonio. Es un testimonio vivo, no es una invención fantástica. Estamos en presencia de un documento que es el reconocimiento tácito de un fenómeno real, que es la emigración, de lo que hemos hablado ya un poco. Aún en tiempos en que la fijación internacional apunta hacia muchísimos más temas, pero más insustanciales también. Odisea por el Golfo de México es una narración breve, pero inmensa, digo yo, por el trasfondo de riesgos en una travesía que deja al lector ansioso de conocer aún más la Odisea que ha llevado a miles de cubanos a emigrar por esa desesperada urgencia de vivir mejor. Libros como este nunca podrán ser un suceso real en la isla, bajo un régimen totalitario cada vez más férreo y represivo, que instauró un riguroso orden de persecución a las libertades más inalienables, como el derecho a elegir dónde vivir libremente. No lo podrá hacer, planteándolo como lo hace Antonio Valdés Miranda, desde el prisma del desengaño, con la verdad siempre en sus manos. Lo que no sabía Tony Miranda, ni los otros 2 participantes de la travesía, cuando se echaron a la mar en busca de la libertad, era que aquella salida ilegal causaría inmediatamente un revuelo descomunal en el país, y que de haber sido interceptado, pues sí, le habría costado su propio pellejo y una infinidad de años tras las rejas. Pero afortunadamente, Tony y sus 2 acompañantes llegaron a tierras de libertad. El año elegido por Tony Miranda para su Odisea, 1979, eran los tiempos de las cruentas persecuciones tras las salidas clandestinas de la isla. Como decía, cuando en Cuba se conoció la noticia de que Antonio Valdés Miranda y otros 2 cubanos, Tomás y Elena, embarazada de 7 meses, habían abandonado ilegalmente el país, las alarmas de persecución se dispararon en La Habana. Los actos represivos se iniciaron de inmediato, dado el reconocimiento nacional de que gozan en sus oficios los protagonistas de esta historia. Pero pasaba en aquellos tiempos, y todavía pasa, pero entonces con mucha más fuerza y sentido del hostigamiento. Eso es lo que no perdona Cuba en el caso de Tony y sus acompañantes. Jamás lo va a perdonar cuando se trata de alguien influyente en la vida nacional, y este protagonista esencial lo era, porque era el entrenador nacional del equipo cubano juvenil de natación. Lo narra Tony para la historia en su libro. Fue un día fortuito del verano de 1979, al amanecer del 26 de junio. Curiosidad, 3 días antes de que su padre quebrara su último suspiro en tierra americana, hace casi 37 años, los hará en junio, cuando Tony Miranda
se levantó con la idea fija esa mañana de irse para siempre. Y fue adelante, sin importarle riesgos ni limitaciones alguna, pero fue adelante, sin miedo, golpeándole todo el tiempo la añoranza de su pasado, de lo que dejaba tras de sí. Y sin miedo, Tony, Tomás y Elena protagonizaron una odisea colosal. Este libro, señores, es la reconstrucción de lo que Miranda y sus acompañantes vivieron en el mar desde el mismo momento en que comenzaron a remar en una obsesión desenfrenada por llegar a tierras de libertad. Entonces, ninguno era mayor de 30 años. Pero la odisea de Tony Miranda no solo era un chapín de 12 pies, poco más de 3 metros, y 3 personas a bordo. Había que ser valiente, como ellos lo fueron, tener bien puestos el par para enfrentarse al océano, ante la certeza casi inevitable de estar más cerca de la muerte que de sus propósitos. Y la muerte la tuvo encima muchas veces durante aquel viaje Tony. El libro es un referente necesario para justificar lo que estoy diciendo. En realidad, cualquiera que se enfrente a las fuertes corrientes del Golfo es un desafío descomunal. Nadie ha vivido peor clima de adversidad que quien atraviesa la furia de las corrientes oceánicas que baten sobre todo el estrecho de Florida, bajo un sol tórrido, el embiste constante de las olas y ya, la amenaza permanente de los tiburones. Afortunadamente, Tony Miranda hoy puede contarlo. Tal como está Odisea por el Golfo de México, es un valioso testimonio que engrosa la amplia lista de proezas frente a la zozobra en los mares y que tantos cubanos han protagonizado a lo largo de más de medio siglo. Valdés Miranda nos cuenta hoy cómo sobrevivió día y noche en su travesía con el mismo sueño con que su madre asturiana, la menciono, Consuelo Crespo Álvarez, llegó a Cuba un día del siglo pasado para replantear también la razón esencial de la emigración desde los siglos XIX y XX. Hoy tengo el privilegio de asistir al gran milagro de Tony, la presentación del libro de su Odisea en la mar, y la felicidad realizada de haber alcanzado su sueño por llegar. Para Tony, y para tantos que como él han conseguido cambiar los destinos de su vida, el día de su partida será ya recordado como el mayor golpe de suerte fortuita que recuerde jamás. Aquí está, señores, la historia de su historia, que es también su homenaje a cientos de miles de cubanos que han preferido enfrentar el desafío del océano antes de permanecer en su tierra a merced de una vida marcada por las carencias, las penurias, pero sobre todo porque pensar diferente en Cuba es desde hace muchísimo tiempo condenarse a no vivir. Lo decimos que somos cubanos y que llevamos en la huella el peso de ese pasado y de esa vida que hemos llevado. Ahora Tony Miranda y sus compañeros de travesía viven la libertad del exilio, de la diáspora. La viven hace más de 20 años. La vida les ha pasado por dentro, es verdad, pero les ha dejado, digo ahora, el aura serena de héroes anónimos que tuvieron el valor de construir su propia estatua sobre la mar. Sus vidas se han forjado entre los riesgos y los sacrificios, juntados siempre por el salitre que les curtió el cuerpo al borde del Caribe. Aquí queda, señores, la viva estampa de la travesía del balsero, como hemos hablado esta noche. El balsero cubano en la perspectiva de una odisea, la que Tony refleja en su aventura por el Golfo de México, y que fue también la de muchos hermanos muertos en la mar. Termino diciendo que si a alguien, y Tony va a compartir conmigo, hay que dedicar este libro, es a todos los que zozobraron en su intento, y son muchos, por cruzar el estrecho, y nunca llegaron ni volvieron. Gracias, Tony, por venir desde tan lejos y hacernos revivir contigo tu propia odisea.
Una huella de heroísmo que no se borrará jamás y que aquí, esta noche, adquiere dimensiones especiales porque llega el gen de tu maternal raíz asturiana. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Tiene la palabra el autor, Antonio Valdés Miranda. Don Valentín Martínez Otero. Gracias por la presentación, gracias al Centro Asturiano y gracias a todos los presentes. Yo le dedico esto hoy a todos los muertos que hay en el Golfo de México, que no pudieron lograr lo que nosotros logramos. La mano de Dios estuvo con nosotros, además de todas las preparaciones físicas, técnicas, etcétera, etcétera. Después de 36 años, nosotros hemos hecho, el compañero mío y la esposa de él, que para mí fue la más valiente de todos nosotros, porque estaba en estado, un análisis de lo que pasó y las razones que hicieron que nosotros tomáramos esta decisión, que hacía falta otro libro para describirlas. Muchas gracias a todos los presentes aquí por acudir hoy aquí. Siéntanse libres de preguntarme cualquier pregunta. Y el agradecimiento a mi madre asturiana, que el compañero mío que vino conmigo también es asturiano, descendiente asturiano de París, que nos dio parte de esa fuerza interna para poder lograr las cosas que nosotros hemos logrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad que es impresionante. Ya saben ustedes que Odisea nos remite a la gran obra homérica, donde el protagonista, Ulises, Odiseo, experimenta todo tipo de sucesos, muchos de ellos adversos, y todo con la intención de regresar a su patria. Verdaderamente, esta es una narración en primera persona, la del libro, y ahora tenemos la oportunidad de escuchar al autor, de manera que, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues yo creo que es el momento. Para mí, realmente es un testimonio impresionante, reflejo de lo acontecido, como bien decían los compañeros de la mesa, a cientos de miles de personas, que hoy, en términos modernos o modernizados, pues cuando menos nos informa de la capacidad de sobreponerse a las dificultades, lo que hoy se llama resiliencia, es decir, de superar de forma extraordinaria unos sucesos, un acontecimiento verdaderamente traumático y salir airoso, ¿no? Pues esto es lo que yo destacaría y el aprendizaje que podemos obtener de estas personas en su búsqueda de la libertad, en definitiva. Bueno, pues adelante, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, es el momento. Usted, ¿verdad? ¿Alguien? Bueno, lo primero, pues una admiración, tú eres muy amigo de tu hermana, porque realmente es impresionante. Yo he empezado, no empezar a leerlo, pero voy a leer esta misma noche, evidentemente. Y creo que se me pondrá la carne de gallina, igual que se me ha puesto ahora a oíros a vosotros. Desde empezaste tú contando historias barqueros, la presentación magnífica del libro y apasionada, y felicitarte, y evidentemente creo que eres un ejemplo, que sois un ejemplo para la humanidad, y que se habla muy poco de vosotros. Se debía conocer más esa odisea de tantos y tantos,
y de tantos que se han dejado la vida allí. Enhorabuena y que viváis por muchos años gozando de ese esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Perdón, la señora y luego usted, con mucha gracia. Adelante, por favor. También igualmente, por supuesto, manifestarle toda la admiración del mundo, porque además, pues, según iba escuchando a los diferentes ponentes y luego usted, me lo iba imaginando todo, claro, a mi manera, y aquello debió ser absolutamente terrible. Yo tengo dos preguntas. La primera es, si usted, claro, lo recordará obviamente, el día en que tomó la decisión de irse, no el día que se fue, sino el momento preciso en el que ya tomó la decisión, cuando ya dijo, bueno, se acabó y ya nos vamos. Y luego, al atravesar el Golfo de México, ¿qué era lo peor? O sea, lo peor que era, las olas, los tiburones, el miedo a ahogarse, ¿qué era lo peor? Porque son tantas cosas tan terribles, tan espantosas, que yo solamente pienso que bueno, ¿cuál puede ser el miedo más atroz que tiene uno dentro de toda la amalgama de miedos? Y bueno, decirle que voy a comprar el libro, que estoy admirada, que dentro de lo que yo pueda admirar de todos los exiliados cubanos, que les admiro a todos, porque hay que tener un par bien puestos para empezar de cero. Yo creo que los balseros, no sé, me parece que son superhéroes. Así que nada más, y perdone las dos preguntas. Aprovecho un poco. La decisión de irme yo de Cuba, ya la tenía tomada hacía tiempo. Pero, como usted va a leer, tiene que escoger una persona especial para irse, porque solamente en la conversación de planificar una salida ilegal de Cuba pude ir para la cárcel. En el viaje, nosotros éramos 3 personas, el amigo mío y yo y la esposa de él en estado. La esposa se sentó en el piso del bote y no se levantó de ahí, ni se movió de ahí, hasta que llegamos a los Estados Unidos. Necesidades fecales, todo tipo de cosas ahí. Y nosotros dos, que éramos los que estábamos al frente del viaje, porque ella nos dijo a nosotros en Cuba, cuando ya en el momento de irnos allá, yo me voy de aquí solamente con ustedes dos. En parte, nosotros teníamos la responsabilidad de llevar esto hasta el final. Estábamos bien preparados físicamente y técnicamente para hacer el viaje. ¿Qué pensábamos en el viaje? Fueron 40 horas que nadie pensó prácticamente. Era rema, achica el bote para sacar el agua, chequear las condiciones marinas, vigila el factor tiburón, vigila la primera noche sobre todo el factor de las lanchas torpederas de Cuba que salieron a buscarnos a nosotros, porque nosotros después nos enteramos con el tiempo que pasó que la salida de nosotros fue una de las salidas o la salida más comentada por el Ministerio Interior en Cuba, que es el departamento que se dedica a todo este tipo de actividades. Y había cierto interés particular en capturarnos nosotros. Gracias a Dios no fue así. Nosotros el viaje entero, hasta que nos recogieron cerca de un faro de Los Cayos, nosotros no pensábamos mucho. Era rema, saca agua y reza. Eso fue todo el viaje. Bueno, lo que es emocionante conocer una persona que ha pasado por esa vicisitud tan... Es algo que uno se queda así, pero yo era una persona muy joven, una niña, cuando el hermano de una maestra mía se fue, una maestra de verano, vamos a decir, la escuelita de verano. Se fue junto con otros hombres, amigos de él. El señor era un conductor de autobús y decidieron unos cuantos amigos irse y se fueron en un bote y no llegó.
Y a mí eso me dejó muy impactada cuando era una niña casi. Y tengo un primo que salió por el Mariel y hoy en día es un médico muy famoso en Miami. Tuvo la suerte de llegar y encaminarse allí. Y así hay muchos ejemplos. Ahora mismo yo leí por internet que solamente en Ecuador hay 40.000 cubanos esperando a ver cómo pueden pasar para Estados Unidos. Y entre Costa Rica y Panamá hay como 3.000 cubanos también que quieren pasar, pero Nicaragua no los deja. O sea, que pasa el tiempo y la situación sigue igual y siguen saliendo balseros, todos los días llegan. Es una cosa impresionante, yo no sé hasta cuándo va a ser eso posible, porque es algo increíble. Y conocer al Señor que pasó por esa vicisitud tan impresionante, la verdad es que bueno, que Dios lo bendiga y que bueno, que sea muy feliz, es lo que le deseo. Muchas gracias. Había un detalle que omití. Desde el principio, desde el año 63 aproximadamente, cuando una persona quería irse y no quería arriesgarse a subirse en un bote, simplemente iba a la embajada norteamericana o la suiza, que fue la que sustituyó a los norteamericanos cuando nos quedamos sin embajador hasta ahora, y entonces solicitaba el visado de entrada. Una vez que tenía el visado de entrada, solicitaba un permiso de salida para comprar un billete de avión. Entonces, inmediatamente el individuo tenía que renunciar a su trabajo. Al renunciar a su trabajo, simplemente pasaba a otra cosa, dejaba de cobrar lo que cobraba en su trabajo, dejaba de trabajar y entonces lo trasladaban al campo, a trabajar en el campo X meses, que podía prolongarse hasta un año o dos, depende de la suerte que tuvieras. Y entonces tenías que esperar a que te tocara la oportunidad de poder irte en un avión. Entonces llegabas a los Estados Unidos con un visado, etcétera, etcétera, después de medio año, un año o 2 años de trabajo en la agricultura cortando caña. Es un trabajo realmente para esclavos. Afortunadamente ya no hay, al menos en América. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quería intervenir, y si no, sí, el caballero, por favor. No, detrás. Usted. Sí, agradecer a Tony, pues como le dije cuando me ha dedicado el libro antes, por la amistad que tengo con su hermana Ana aquí en España en los años que hemos coincidido, en los coros de la calidad del cobre cada año. El pueblo cubano siempre piensa en el mar desde esa época de la colonia española, de la conquista en Cuba, con la Virgen, con el barquito y con los 3 guanes con los remos, y se encomiendan a ella cuando salen. Y la historia es que Tony ha dicho el año en que ha salido, en el 79, yo tenía en ese año 13 años y cuando tenía 15 me fui a estudiar a La Habana, justo al año siguiente del Mariel, y vivía en La Habana. Los que sois habaneros habéis vivido en La Habana, entre los cubanos que estáis aquí, conocéis el muy bonito pueblo pesquero de Cojímar, 6 kilómetros al oriente de La Habana, en la costa, en las costas de Guanabacoa, el pueblo donde Pepe Antonio repelió a los ingleses y todo aquello, cuando la entrada de los ingleses a La Habana en el bueno. En este pueblo, que inspiró El Viejo y el Mar. El Viejo y el Mar, el pueblo de Hemingway, exactamente. Pues le decían a Cojímar, los años en que yo viví allí, la capital cubana de la gusanera, o sea, de toda la gente opuesta al régimen, los que se querían ir de Cuba y todo lo demás, porque de Cojímar era
curioso, íbamos a bañarnos, Cojímar no tiene playas de arena como las playas bonitas de Guanabo, Santa María, y sencillamente nos bañábamos entre los dientes de perros, o sea, en un pequeñito playa, la playa de los curas, la playa de la Fábrica de Caramelo, el Claro de Luna, y íbamos allí a nadar los fines de semana. Y era raro que a mediados de una semana, después de haber estado el domingo, el sábado en la playa, no te enteraras de alguno de que estaba nadando contigo, se había ido en un barco, en una balsa, en lo que fuera. Era curioso todos los días, pero lo triste de esta historia, como bien dice Tony, es las familias que quedaban en Cuba, la zozobra de las familias que quedaban cuando sabía que se le había ido un hermano, la cuñada, par de niños, o lo que fuera, y esperaban ansiosos la llamada del otro lado de que habían llegado. Lo triste, lo tétrico, era cuando esa llamada no llegaba nunca. Y claro, en ninguna prensa en Cuba sabemos que no se dicen los crímenes que ocurren, las desapariciones, los secuestros, nada, pues los desaparecidos en el mar aún menos. Entonces, claro, ¿quién lo sabía? Vox Populi, o sea, el amigo de al lado, el vecino de al lado. Se fue ayer Juan y no se sabe nada de él. Se fue ayer Alberto y se sabe que llegó 2 días después. Y esto, pues ahora rememorarlo en un libro, creo que nos hace volver a revivir las neuronas que teníamos guardadas de esas experiencias, de las familias que quedaban detrás, con el saber si habían llegado al objetivo de pisar tierras de libertad. Entonces, claro, es una experiencia, como bien decías, que se repite mucho, se ha repetido mucho durante décadas enteras, y no solamente en los pueblos costeros. Yo soy natural de un pueblo del antiguo Camagüey, hoy Santi Espíritu, Jatibonico, y habían balseros de mi pueblo que se iban por Yaguajay, por Cayo Coco, por Cayo Guillermo, por los archipiélagos de Jardines de la Reina para irse hasta las Islas Caimán. O sea, eran cosas interesantísimas de oír las historias de los que llegaban, pero las tristes historias de los que no llegaron nunca llenarían con libros como este, con el doble de grueso, o incluso publicándolo en un solo de los 2 idiomas. Tú lo has hecho bilingüe y muy bien para que llegue a los anglófonos. Pero este libro, si se publicara uno como este, de cada una de las familias que han emigrado, habría para llenar la biblioteca del Centro Asturiano y un buen departamento de la Biblioteca Nacional de España. Y un departamento que le llamaríamos el Estrecho de la Florida y su Odisea en la Biblioteca Nacional de Cuba, cuando podamos tener libertad para publicar estos libros allí. Así que gracias. Cojímar es un pueblo famoso por los pescadores de ahí. Mi padre era de Cojímar. De la gente de Cojímar, poca gente zozobraron en las aventuras, en los viajes de allá, porque era gente tan preparada, eran marinos, todas esas cosas. Yo conozco casos en la zona donde yo vivía de gente que se trató de ir y nunca apareció. Inclusive uno que jugaba frontón conmigo, y la madre, él se fue y nunca apareció, ni llegó a Estados Unidos ni en ninguna parte. Y la madre todos los días pasaba por mi casa y tocaban la puerta de mi casa porque yo saliera a buscar el libro. Por años. El sistema de cuando tú decides irte así de ahí y dejar todo, familia, todo lo que has hecho, si has hecho o no has hecho, pero por lo menos vas a dejar tu familia y tu tierra, uno empieza a cogerle, a lo mejor la palabra no es la más correcta, odio. Yo nunca quise irme de Cuba legalmente, porque yo no quería tener que agradecerle al sistema que ellos me dieran la salida del país, ni luchar o lidiar con ellos con el proceso ese de, como decía Juanes, a cortar caña y todas esas cosas. Y siempre dije, me voy a ir de aquí sin pedirle permiso a nadie un día. Así fue, gracias a Dios. Y después tuve la suerte de poder sacar a toda mi familia, mi hermana, mi abuela, mi mamá, Flores, la hija de Flores, porque mi madre y mi abuela eran asturianas, españolas, y gracias a eso tuvimos acceso a que yo no tuviera que pasar por ningún tipo de aventura esa, porque sí yo le dije a mi familia, a mi madre, que si en 1 año o 2 no se iban, yo iba ahí con una lancha rápida y sacarlos ahí también. No iba a hacer nada al otro mundo. En aquellos tiempos eso era una cosa fácil,
porque la vigilancia ahí no... ahí era un rudimentario con la vigilancia comparado con la técnica que ya teníamos nosotros en los Estados Unidos. Y un viaje a los Estados de Miami o de Cayo Hueso a la playa de Marenao, que era la zona donde vivía, los botes que nosotros teníamos preparados allá, iba a durarse 4 o 5 horas. Cuando ellos se despertaran por la mañana, en mi casa no iba a haber nadie. Gracias a Dios no pasó así, porque no tuvo que montar a nadie en una aventura esa, que nunca se sabe de verdad cómo va a terminar. Sí, señora, yo sé muchos casos de mucha gente que se quedaron en el mar. Nadie sabe, las madres siempre tienen en la cabeza que va a aparecer. ¿Qué es así? Siempre, nunca aceptan. Como han pasado casos en el mar que hay gente que ha aparecido 3 o 4 años más tarde, ¿sabe? La madre siempre, pero la realidad es que se han quedado en el mar. Y se sabe por voz de uno al otro, ¿no? Que fulano se fue ayer, que yo sabía que se quería ir. Fulano se fue, no se sabe nada de él, no se sabe nada de él, no se sabe nada de él. Se muere. Hay muchos casos, mucha gente muerta, muchas familias que tienen mucha gente muerta tratando de irse a Cuba. Muchas gracias. Vamos ya a poner el broche musical. De nuevo interpreta Ana Valdés Miranda y Flores Chaviano Jiménez a la guitarra. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hacer ahora del cantautor cubano Pedro Luis Ferrer, Dime. ¿Qué sabes del beso? Tú que pudiste encontrar. Habla del fuego en el pecho, de todo lo tierno que nace al besar. Dime que luna en tu sueño bañaba mi pelo cerquita del mar. Dime qué sabes del día, tú que amaneces en paz. Habla del sol que te anida, del verde que inspira deseos de andar. Dime del pájaro preso, tú que con tu beso me quieres llevar. Hay una oración cuando al reír y hay otra versión cuando al llorar. Dime cuál prefiere tu razón, que busca mi beso
como si al pasar hay una ocasión para mentir. Y hay un tiempo, Dios, de la verdad. Siento cual pretende tu razón, pues nunca mi beso para ti será. Dime qué sabes del día, tú que amaneces en paz. Habla del sol que te anida, del verde que inspira deseos de andar. Dime del pájaro preso, tú que con tu beso me quieres llevar. De Emma Valdelamar, Mucho corazón. Di si encontraste en mi pasado una razón para quererte o para olvidarte. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón,
mucho, pero mucho corazón. Bueno, para terminar, de Fernando Aramis, Préstame tu color. Préstame tu color pa' pintar la vida. Préstame tu color pa' pintar el alma, porque mi vida es un rosal y yo le quiero poner algún color de tu color, que es mi color. Préstame tu color pa' pintar la vida. Préstame tu color pa' pintar el alma, porque mi vida es un rosal y yo le quiero poner algún color de tu color, que es mi color. Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existes. Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existes. Vamos a hacer de rodar, así que sigan bien. No, otra, por favor. Bueno, de María Teresa Vera, 20 años. ¿Qué te importa que te ame
si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Gracias por vuestra presencia y por estar aquí apoyando. Bueno, un verdadero lujo, no se vayan, por favor. Un verdadero lujo contar con esta voz prodigiosa de Ana Valdés Miranda, hermana del autor del libro, y con, en fin, las manos prodigiosas también de Flores Chaviano. Yo quiero agradecer a todos los presentes pues que nos hayan acompañado, singularmente a Jesús Díaz Loyola, periodista cubano, a Leopoldo Fornés Bonavía, historiador, también cubano, y, cómo no, al autor Antonio Valdés Miranda, Toni Miranda. Realmente pienso que este acto, que ha terminado de esa forma tan hermosa, con esta actuación que es un verdadero lujo, yo creo que nos invita a reflexionar, y hay toda una enseñanza, que es el valor de la libertad, la búsqueda de la libertad. En este cuarto centenario de Cervantes tenemos los españoles también que salvaguardar nuestra libertad. En ocasiones amenazan ciertos vientos, ciertos soplos con mermarla. Mucho cuidado con los engaños, con los espejismos. Y por ello no me resisto a citar esa frase de ese loco maravilloso que es Don Quijote, que en cierto modo nos recuerda cómo se aventuró la vida Toni Miranda para conquistar la libertad, cuando dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. A la libertad no se pueden comparar los tesoros que alberga la tierra o que encubre la mar. Por la libertad, como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Muchas gracias a todos.
bar Libros hay venta y luego pues un aperitivo cortesía del autor Antonio Valdés. Gracias.